En el mundo del espectáculo mexicano, existen numerosas leyendas oscuras y trágicas, bañadas en sangre y tragedia, pero pocas son tan impactantes y perdurables como la de Ana Berta Lepe, quien fue la primera Miss México en destacarse en competiciones internacionales y tuvo una breve pero sustancial participación en los últimos años de la llamada época dorada del cine nacional, antes de que algo terrible destruyera su carrera y su vida. Disfrutó de la miel de la fama y el amor, pero la ambición y los celos de su padre la desterraron de ese paraíso, el día en que le quitó la vida a su prometido con 2 balas. Esta es la trágica y dramática historia de Ana Berta Lepe. Tomemos un momento para reflexionar sobre los individuos clave que jugaron un papel importante en esta tragedia, comenzando por Ana Berta Lepe. Ana nació el 12 de septiembre de 1933 en el pueblo de Tecolotlán, Jalisco. Su vida puede dividirse en 2 fases distintas, una de deslumbrante éxito y otra marcada por un retiro tranquilo, o quizás una ausencia forzada debido a una tragedia inimaginable. En 1954, alcanzó el reconocimiento nacional e internacional cuando representó a México en el certamen de Miss Universo, donde obtuvo el 4º lugar, habiendo ganado previamente el título de Miss México a los 19 años. Su éxito en la competencia de Miss Universo fue considerado un gran logro, especialmente en una época en la que México no era ampliamente reconocido en el ámbito internacional. Esta exposición le abrió la puerta para seguir una carrera en el cine y la televisión, y aunque había aparecido en papeles menores antes, su carrera profesional como actriz despegó realmente después de eso. A lo largo de los años, participó en unas 80 producciones, dejando su huella en el mundo del entretenimiento. Durante finales de los años 50 y principios de los 60, Ana Berta se convirtió en una figura conocida en la industria del entretenimiento, especialmente durante el apogeo de la época dorada del cine mexicano. Sin embargo, no solo su trabajo la haría inolvidable, sino los trágicos eventos que se desarrollaron en su vida personal. La pérdida de su prometido a principios de los años 60 marcó el comienzo de un capítulo doloroso que alteraría para siempre el rumbo de su carrera y su legado. De Anda. Agustín, hijo del renombrado productor cinematográfico Raúl de Anda, también conocido como El Charro Negro, fue una figura de su tiempo. Un joven que a menudo mostraba una actitud arrogante en la vida diaria y tenía una presencia volátil en sus papeles cinematográficos. Sus actuaciones se caracterizaban por altibajos dramáticos, con personajes que a veces se inclinaban hacia la violencia. A pesar de sus defectos, Agustín se hizo un nombre en el mundo de la actuación. Su talento natural le permitió conseguir papeles junto a algunas de las estrellas cinematográficas más icónicas de México, como Luis Aguilar y Pedro Armendáriz. A los 25 años, habiendo participado en 12 películas, muchas de ellas producidas por su propio padre, Agustín se sentía seguro de que su futuro en la industria cinematográfica estaba asegurado. Sin embargo, el destino le tenía una dura sorpresa, una que cambiaría el curso de su vida y su carrera. Papá Lepe. No era un secreto que Guillermo Lepe Ruiz, el padre y manager de Ana Berta, viviera de los éxitos de su hija, a menudo presionándola para trabajar más de lo necesario. Además de asistir a castings para sus películas durante el día, Ana Berta se presentaba por la noche en el cabaret La Fuente, un lugar popular entre las clases media y alta. Después de cada actuación, su padre la recogía, supervisando cada uno de sus movimientos. En 1960, don Guillermo se vio ante un dilema. Su hija se había puesto seria con el actor Agustín de Anda, y algunas fuentes dicen que ya estaban planeando su boda, algo que su padre no aprobaba. Al mismo tiempo, el presidente de Indonesia, Ahmed Sukarno, se había interesado por Ana Berta y la invitó a Acapulco bajo el pretexto de organizar un festival internacional de cine en su honor. Viendo esto como una oportunidad de negocio lucrativa, Guillermo Lepe imaginó un futuro lleno de riquezas. Pero para asegurar esto,
necesitaba la aprobación del prometido de su hija. Esta tensión desataría una trágica cadena de eventos que llevaría a la muerte de Agustín, a la desgracia del padre de Ana Berta y al colapso de su carrera. Guillermo Lepe Ruiz había servido en el ejército y se retiró con el rango de capitán. Viviendo a costa de la fama de su hija, adoptó un estilo de vida ostentoso, conduciendo un Cadillac convertible rojo, usando un sombrero Stetson y siempre llevando una pistola, como si fuera un millonario magnate petrolero tejano. Los hechos. Todo se desarrolló tan rápido que una tragedia llevó directamente a otra. El luto se cernía pesadamente sobre los círculos artísticos de la Ciudad de México, y el diario de las mayorías seguía de cerca los eventos que se desarrollaban. La noche del 29 de mayo de 1960, después de asistir al funeral del actor Ramón Gay, Ana Berta Lepe y su prometido, Agustín de Anda, rindieron homenaje a la familia del actor antes de dirigirse al Cabaret La Fuente, donde Ana Berta tenía programado su show nocturno. Inaugurado en 1950 en Insurgentes Sur 890, La Fuente era conocido por su elegancia y su ambiente animado, aunque tuvo una corta vida y finalmente fue demolido en 1976. Una vez que llegaron, Ana Berta fue directamente a su vestidor, mientras Agustín se unió a su padre, Guillermo Lepe, quien ya estaba sentado en una mesa. Lo que sucedió después tomaría un giro oscuro y devastador, llevando a la tragedia, la muerte y la deshonra. Preso en un cruel dilema. Algunos relatos sugieren que Agustín de Anda ya había preparado una casa conyugal para su futura esposa, y que los planes de boda estaban en marcha, con las invitaciones listas para ser enviadas y celebrar su unión. A todas luces, había un amor genuino entre ellos. Otra versión, más escandalosa aunque menos aceptada, afirmaba que Ana Berta podría haber estado embarazada y que ni ella ni Agustín querían casarse, pero se sentían obligados a hacerlo. En esta versión, el intento de papá Lepe de quitarle la vida a Agustín fue impulsado por un deseo de proteger el honor de su hija. Se sugiere que cuando Agustín conoció a Ana Berta, ella ya no era virgen, y el hijo que supuestamente esperaba no era suyo. En el contexto cultural de la época, esto podría explicar por qué su padre reaccionó de manera tan dramática, creyendo que se trataba de un asunto de orgullo familiar. Sin embargo, los cercanos a Ana Berta más tarde compartieron que Agustín estaba profundamente enamorado de ella, y su amor era mutuo, lo que pone en duda la teoría del embarazo y el matrimonio forzado. El relato más creíble proviene de testigos presenciales, incluyendo a Ana Berta, su padre, el jefe de camareros y un hombre llamado Farca Canán, que llegó al lugar, junto con otro que recordó a Agustín pidiendo una botella de champán, ya que era la última noche de Ana Berta actuando en La Fuente. Según el relato de papá Lepe, Agustín de Anda había expresado su desaprobación por el hecho de que Ana Berta trabajara en el cabaret, diciendo que una vez casados, pensaba sacarla por completo de la industria del entretenimiento. El señor Guillermo Lepe no tomó bien esto, especialmente porque también estaba considerando la idea de casar a Ana Berta con un rico empresario indonesio llamado Sukarno, sin tener en cuenta que su hija ya estaba comprometida con De Anda. Su discusión rápidamente se intensificó. El capitán Borja, cerca de allí, pudo escuchar las voces alzadas y vio cómo ambos hombres gesticulaban de manera enfática a medida que la tensión escalaba. El joven actor le dijo firmemente a don Guillermo que si no sacaba a su hija del mundo del espectáculo, la boda se cancelaría. Pero papá Lepe, siempre astuto, replicó diciendo que Ana aún tenía contratos que cumplir, y hasta que se casaran, él sería quien tomaría las decisiones en su nombre. De Anda sabía perfectamente de los dudosos negocios entre papá Lepe y Sukarno relacionados con los planes en Acapulco. Sin embargo, al ver que sus ambiciones de un futuro próspero estaban en riesgo,
papá Lepe se mantuvo firme, alegando estar protegiendo los intereses de su hija. Mientras tanto, De Anda estaba igualmente decidido a casarse con Ana Berta y poner fin al control de su padre. En lugar de alejarse, los dos hombres decidieron resolverlo como hombres, y se dirigieron al salón para terminar su discusión. Observando desde las sombras del cabaret, el capitán Borja advirtió: «Deténganlos, se van a matar entre ellos». Nadie intervino para calmar la furia entre estos dos hombres, cada uno impulsado por su propio orgullo y deseo de control. En medio de este conflicto, nadie pensó en preguntarle a Ana Berta, la persona en el centro de todo, lo que realmente quería. Ella era la estrella, el talento y la belleza detrás del éxito, pero su voz se perdió en el choque. Un testigo presencial, Farka Canan, revelaría más tarde detalles esenciales de lo ocurrido. Llegando mientras se desarrollaba el incidente, fue testigo del momento exacto en que Guillermo Lepe disparó contra Agustín de Anda. En el estacionamiento del cabaret La Fuente, según se informó, Agustín se acercó al padre de su prometida. Según la defensa de Lepe, actuó en legítima defensa, afirmando que pensó que Agustín podría alcanzar un arma. Sin embargo, Canan disputó esto, afirmando que Agustín no hizo tal movimiento. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Ana Berta Lepe permaneció ajena a la tragedia que se desarrollaba mientras continuaba su actuación, cautivando al público, muchos de los cuales ya conocían los eventos que acababan de suceder. Agustín de Anda fue llevado de urgencia al centro quirúrgico, donde falleció a las 3:35 de la mañana del domingo 29 de mayo de 1960. Mientras tanto, el señor Guillermo Lepe, sobrepasado por la emoción, parecía alterado y a la defensiva mientras los reporteros lo presionaban para obtener declaraciones mientras estaba detenido por la policía judicial. «Dejen a mi hija fuera de esto. Ella no tiene nada que ver. Ella es inocente», insistió a la prensa reunida. Aunque el incidente parecía sencillo, la historia tenía capas de complejidad. Guillermo Lepe aceptó la responsabilidad por la muerte de Agustín, pero aún persistía un misterio. La sociedad quería respuestas. ¿Qué lo impulsó a una acción tan drástica? ¿Había razones profundas o fue un momento de ira incontrolable? El verdadero motivo detrás de este trágico evento seguía siendo elusivo, desatando una interminable especulación. Después de entregarse, Guillermo Lepe intentó defender sus acciones, alegando que actuó para proteger a su querida hija, Ana Berta Lepe. Enfatizó que su buena reputación y educación eran obra suya. «Estoy aquí para responder por lo que hice, para asegurarme de que no caiga mancha alguna sobre su vida. Ana Berta es una de las pocas artistas que ha permanecido humilde, algo que siempre le he enseñado. Ella ha vivido su vida modestamente, con el cine y los deportes como sus pasatiempos. Esa es la influencia que le he inculcado. ¡Caballeros!». Mientras se preparaba para ser procesado, Lepe, quien había pasado 2 noches durmiendo en las oficinas de la policía judicial, admitió que su principal preocupación era cómo reaccionaría Ana Berta, ya que aún no había escuchado toda la historia. La opinión de su hija sobre él parecía ser más urgente que las consecuencias que ahora enfrentaba. Astutamente, Lepe se presentó como una especie de mártir, insistiendo en que el éxito de Ana Berta se debía a su orientación y que Agustín de Anda era una mala influencia sobre ella. Tal vez, insinuó, incluso le había hecho un favor al intervenir. Sin embargo, expresó algo de arrepentimiento. Alrededor de las 5:40 de la tarde, Guillermo Lepe fue registrado oficialmente en la policía judicial con el número 46.141, preparado para ser transferido a la prisión de Lecumberri al día siguiente. Mientras tanto, Ana Berta se quedó en reclusión en su casa en Paseos de Churubusco. Poco se sabía sobre su estado emocional. Algunos decían que estaba profundamente triste, mientras que otros sugerían que estaba trabajando discretamente en la defensa de su padre.
En esos tiempos, habría sido mal visto que ella simplemente dejara a su padre enfrentar la prisión sin ningún esfuerzo de su parte. Aunque él hubiera confesado, se encontraba atrapada en una situación imposible. El 1 de junio de 1960, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, el señor Guillermo Lepe Ruiz fue llevado a la prisión preventiva, ahora registrado como el recluso número 9567, donde fue puesto bajo la jurisdicción del juez Héctor Terán Torres para dar su declaración formal. Cualquier valentía que el señor Lepe hubiera sentido al entregarse desapareció cuando dos guardias de Lecumberri lo condujeron hacia su nueva y sombría realidad. Papá Lepe, como lo llamaban ahora los reporteros, lucía completamente conmocionado, abrumado por una sensación de aislamiento. En ese tenso momento, un reportero de La Prensa, Alfonso Ortiz Espinosa, preguntó: «Señor Lepe, ¿se arrepiente de sus acciones?». Con una voz tensa, Lepe respondió: «Lo hecho está», antes de desaparecer con los guardias en las profundidades de Lecumberri. El charro sin pistola. Han pasado poco más de 10 horas desde que el joven Agustín y su padre, Raúl de Anda, asistieron al funeral del actor Ramón Gay, quien perdió la vida en un trágico incidente con José Luis Paganoni, el exmarido de la actriz Evangelina Elizondo. Ahora, Agustín también había partido, dejando a su padre devastado. La comunidad cinematográfica estaba consternada, conmocionada por la pérdida de dos figuras admiradas y prometedoras en menos de 24 horas. Raúl de Anda, conocido por muchos como el Charro Negro, estaba desconsolado, caminando de un lado a otro en su oficina, fumando cigarrillos tras cigarrillo, mientras los reporteros se reunían para interrogarlo. Le preguntaron si pensaba vengar la muerte de Agustín a manos de Guillermo Lepe, el asesino confeso de su hijo. Según se decía, Lepe temía represalias por parte de Raúl, pero Raúl respondió con firmeza: «El Charro Negro nunca ha cargado un arma. Las películas son una cosa, pero ser un asesino es otra completamente diferente». Incluso abrió su chaqueta y se dio vuelta para mostrar que no estaba armado. Cuando le preguntaron sobre las críticas de Lepe hacia su hijo, Raúl respondió: «Si mi hijo realmente era tan imperfecto como dicen, que las autoridades se encarguen de ello y que se haga justicia. Pero si la verdad muestra lo contrario, que los hechos hablen por sí mismos». Añadió que aunque su hijo no era perfecto, simplemente era un joven de 25 años tratando de encontrar su camino en la vida. No era un alborotador ni alguien que cargara un arma. Solo quería estabilizarse y llevar una buena vida. Con esto, Raúl ya no pudo contener sus lágrimas. Siguió compartiendo un recuerdo de tan solo un mes antes. «Cuando yo estaba trabajando en Argentina, me llamó para decirme que quería hacer oficial su compromiso con Ana Berta, si le daba mi bendición. Le dije que si estaba seguro tenía mi total apoyo. Ana Berta ya es como familia para nosotros. Nos importa mucho. Comerciante, testigo clave». A pesar de recibir amenazas, Farca Cannon se presentó valientemente a testificar, y su relato resultó crucial para revelar las trágicas circunstancias que rodearon la muerte del joven Agustín de Anda a manos de Lepe Ruiz. Cuando los reporteros le preguntaron sobre la afirmación de Lepe de que actuó en defensa propia, que Agustín supuestamente estaba armado y lo amenazó, Cannon respondió directamente a sus dudas. «Déjenme mostrarles lo que Agustín realmente llevaba esa noche». Sacó un recibo de los médicos del centro quirúrgico, entregado al amigo de la familia Manolo Fábregas cuando ingresaron a Agustín con sus heridas. Leyó la lista en voz alta. Entre las pertenencias de Agustín había un estuche para cigarrillos, un encendedor, un llavero, una medalla con cadena de oro, un reloj Puget, una agenda, una cartera con monedas, un sujetador de corbata de oro y efectivo. Eso es todo lo que tenía consigo. Terminó diciendo: «No es ningún secreto que el señor
Lepe era sobreprotector y tenía la costumbre de interferir en las relaciones de su hija. Pero no responderemos con ira ni con acciones impulsivas. Confiamos en que la justicia hará que Guillermo Lepe rinda cuentas. El testigo da su declaración. El jueves 2 de junio, Farka Canan, un comerciante con información valiosa, fue llamado por la policía judicial para dar su declaración sobre el trágico incidente que involucró al joven Agustín de Anda. Cuando llegó al Departamento de Supervisión y Quejas, comenzó a relatar su versión de los hechos ocurridos la noche del 29 de mayo. Explicó que, después de estacionar su coche en el estacionamiento del Cabaret La Fuente en Avenida Insurgentes Sur, estaba a punto de subir a la discoteca cuando presenció una acalorada discusión entre dos hombres. De repente, vi a uno de ellos sacar un arma y disparar un tiro a corta distancia. El fiscal, Roberto Higuera Gil, entonces hizo una pregunta crucial. ¿Vio usted a Agustín de Anda hacer algún intento de sacar un arma? Farka respondió con firmeza. No. Él no hizo ningún movimiento que sugiriera que iba a sacar un arma. No tuvo tiempo de defenderse, estoy seguro de eso. Una vez que Farka terminó su declaración, lo llevaron a la prisión preventiva de Lecumberri para identificar al agresor. Ante una fila de 8 hombres, Farka identificó de inmediato a Guillermo Lepe como la persona que había disparado a Agustín esa noche en La Fuente. Este testimonio selló aún más el destino del padre de Ana Berta Lepe, colocándolo más profundamente en la investigación. Ana Berta aparece para testificar. El mismo día, Ana Berta Lepe invitó a los medios a su casa en la calle Cerro del Cubilete, 294, Colonia Campestre Churubusco. Más de 80 periodistas llenaron la habitación, ansiosos por escuchar sus primeras palabras tras los trágicos eventos. Alrededor de las 4 de la tarde, Ana Berta bajó de su habitación y se presentó ante la prensa por primera vez. Comenzó disculpándose por no haber podido hablar con ellos antes, explicando que la situación la había dejado profundamente afectada. Sin embargo, sentía que era importante dar una explicación sobre los hechos que habían sucedido. Relató que el sábado 28 de mayo, ella y Agustín salieron de su casa y fueron a la funeraria a asistir al velorio del actor Ramón Gay. Después de pasar algunas horas con la familia, se dirigieron al Hotel Presidente, donde brindaron por su próximo matrimonio. Más tarde, se dirigieron al Cabaret La Fuente, donde Agustín realizó su show habitual de fin de semana. Fue entonces cuando Agustín le dijo que planeaba hablar con su padre esa noche para discutir oficialmente su compromiso, a lo que ella estuvo de acuerdo. Mencionó que poco antes de salir a escena para su primera actuación, Agustín la llamó. Su padre estaba con él y quería que los acompañara, pero ella le explicó que no podía porque le quedaban solo unos minutos para prepararse para su número. Después de su primer show, Agustín le dijo que se iba, lo que sorprendió a Ana Berta. Ella lo acompañó al guardarropa, donde su padre se les acercó. Entonces, Agustín le dijo al señor Lepe, «Ana y yo ya hablamos sobre nuestra relación en el Hotel Presidente. Ella puede vivir su vida y yo viviré la mía». Ana Berta quedó atónita. No podía creer lo que acababa de escuchar, ya que era completamente diferente de lo que habían acordado horas antes. «Siempre estaré con él». La afirmación de papá Lepe de que mató a Agustín para proteger el honor de su hija, rápidamente, se desmoronó. La verdad sobre su dudosa dependencia de los ingresos de Ana Berta salió a la luz, y sin dudarlo, tuvo que enfrentar las consecuencias tras las frías y despiadadas rejas de una celda. Ana Berta continuó su relato, su voz cargada de emoción. «Mi papá me miró, y me sentí tan avergonzada, completamente miserable. Me di la vuelta y corrí a mi camerino. Varios compañeros me vieron llorando y me preguntaron qué me pasaba, pero no pude contestar. Traté de mantener la calma lo más que pude porque, en unos minutos, tenía que salir al escenario y sonreír para el público». Después de su actuación,
que terminó alrededor de las 2 de la madrugada, preguntó a sus amigos si habían visto a su padre o a Agustín, pero nadie tenía respuestas. Quería verlos. Esperaba que todo estuviera bien y que Agustín y yo pudiéramos casarnos, pero no estaban allí, así que me fui a casa. A primera hora de la mañana siguiente, mi tío José Ignacio vino y me dijo que algo terrible había pasado. Ana Berta también negó firmemente las acusaciones de que su padre la había estado explotando. Explicó que él solo se acercaba a los productores en su nombre y siempre la había apoyado a lo largo de su carrera. Les aseguro que nadie más maneja mi dinero. Mi padre solo toma el 10% y nadie más está involucrado. Todo está en mis manos, dijo. Finalmente, el reportero de La Prensa, Alfonso Ortiz Espinosa, le preguntó a Ana Berta si condenaba las acciones de su padre, a lo que ella respondió sin dudar. Es imposible que sea así. Una hija no juzga las acciones de sus padres. Oro para que Dios lo ayude y que se haga justicia. Siempre estaré con él. Con esas palabras, y lágrimas recorriendo su rostro, la joven concluyó la entrevista. Cabe destacar, querido lector, que el juicio contra el señor Guillermo Lepe, celebrado en el segundo tribunal penal dentro de la prisión preventiva de Lecumberri, se convirtió en un espectáculo como ningún otro. La sala del tribunal se sentía más como un set de cine, y la forma dramática en que los acusados se comportaban podría haber salido directamente de un melodrama cinematográfico, excepto que esta vez el guión lo escribió la vida real. Antes, el juez Héctor Terán Torres, el acusado, Guillermo Lepe, acompañado de sus abogados Andrés Iglesias y Sergio Vela, intentó justificar sus acciones alegando que el joven Agustín de Anda había deshonrado a su querida hija Ana Berta. Insistió también en que Agustín había amenazado con sacar un arma mientras discutían sobre el matrimonio fuera del cabaret La Fuente. Según Lepe, fue en ese momento cuando se defendió y disparó a Agustín. Le pregunté a Agustín cuándo iban a venir sus padres a pedir la mano de mi hija, explicó Lepe. Él me dijo que no necesitaba a su familia, que ya era mayor de edad y que ya lo había hablado con Ana. Me dijo que ambos eran libres de vivir sus vidas. Luego, de forma arrogante, me dijo que ya le había quitado el honor a mi hija y que podía hacerlo tantas veces como quisiera. Yo quedé sorprendido, y cuando miré a Ana Berta, ella tenía las manos en la cara llorando, y corrió a su camerino. Después lo seguí hasta el estacionamiento y le pregunté nuevamente qué estaba pasando entre él y mi hija, explicó Guillermo Lepe. Él me dijo que ya había estado con mi hija como si fuera su esposa y que ya no le interesaba casarse con ella. Fue en ese momento cuando perdí el control. Cuando lo vi caer, me aparté de la escena y deambulé por las calles hasta llegar a la casa de mi hermano Filemón. Sin embargo, su defensa se debilitó, ya que no mencionó un detalle importante. Nunca reconoció que Agustín lo hubiera amenazado o intentado sacar un arma. Esta omisión confirmó lo que el testigo Farag Canan había declarado. El señor Lepe disparó a Agustín a quemarropa, sin darle oportunidad de reaccionar. También se reveló que Guillermo Lepe había estado ganando dinero con los contratos de su hija para películas, conciertos y presentaciones en cabaret. Pero con el próximo matrimonio de Ana Berta con Agustín, este lucrativo arreglo estaba por llegar a su fin, lo que amenazaba el estilo de vida privilegiado que había disfrutado. A pesar del torbellino emocional, Ana Berta se mantuvo firme. A lo largo del juicio contra su padre, asumió parte de la responsabilidad de la tragedia, pero incluso sus esfuerzos no pudieron evitar que él fuera condenado a 10 años de prisión por el crimen de homicidio. Conocido como el Hiena de Querétaro, Guillermo Lepe cumplió solo 5 años de su condena antes de ser liberado. Más tarde murió en un trágico accidente automovilístico. Ana Berta Lepe, antes la hermosa y querida ex Miss Universo, luchó durante años para superar la tristeza y el deshonor causados por las acciones de su padre. Su crimen, quitarle la vida a su amado Agustín,
desvió su carrera y la apartó del escenario. Nunca se casó ni tuvo hijos, atormentada por el espectro de esta tragedia. Poco a poco, sus recursos se agotaron y dependió de la ANDA, que cubrió sus últimos gastos cuando falleció a los 79 años debido a complicaciones por una cirugía de hernia el 24 de octubre de 2013, una estrella apagada por un acto violento que la atormentó para siempre.